Graficaríamos el recorrido de la bola de papel que acabo de tirar, desde que la solté hasta que cayó al tacho. ¿Y cómo lo haríamos nosotros y nosotras? Aplicando las funciones cuadráticas. ¿Y saben cómo se representan estas funciones? Pues con parábolas. Les dije que notaran esta palabra porque era muy importante. Las funciones cuadráticas son utilizadas en muchas disciplinas como la física, la economía, la biología y la arquitectura. Las utilizan mucho también en la ciencia, en la ingeniería, en los negocios, en las... Jonathan, ¿a qué hora me vas a ayudar a cocinar? Ahora no, papá, estoy en medio de algo. Ya, pero apúrate que se hace tarde. ¡Wow, qué tarde! Si recién son las... ¡Miren! ¡Los relojes! ¿Sabían que los relojes, los carros y muchos de los objetos que usamos hoy en día no existirían si alguien en alguna parte no hubiera aplicado funciones cuadráticas para su diseño? Loco, ¿no? ¿Ustedes saben quién es este señor? Yo les voy a decir quién fue este señor. Gottfried Leibniz. Fue la primera persona en utilizar la palabra función en 1964 para denotar cualquier cantidad relacionada con una curva, como las coordenadas de uno de sus puntos. 40 años más tarde, Euler completó la palabra función para describir cualquier expresión construida con una variable y varias constantes. Fue él quien introdujo esta notación. Y es igual a f de x. ¿Se te hace familiar esta notación? ¿Aún no? Mejor voy a llamar a una persona que sabe mucho de estos temas y que nos puede ayudar el día de hoy. Mientras la llamo, anda al toque y trae hoja de papel, lápiz o lapicero y una regla. Es todo lo que necesitaremos para trabajar el día de hoy. ¿Aló? Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Estás ocupada? ¿No? ¡Qué bueno! Mira, estaba aquí en mi casa viendo todo ese rollo de las funciones cuadráticas y me acordé que tú sabes mucho de este tema. ¿Sí? Entonces, ¿me puedes ayudar? ¡Gracias! ¿Qué te parece si mejor te hago una videollamada? Así mis amigas y mis amigos que están en el otro lado de la tele también te pueden conocer. ¿Está bien? ¡Listo! Hola Jonathan, hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Sí, muy bien. Ella es Liliana, profesora de matemáticas. Nos acompañará el día de hoy y nos explicará mejor lo de las funciones cuadráticas. ¿Tú cómo estás? Aquí, feliz que me hayas llamado. ¿En serio? ¿Tanto así? Sí, es que las funciones cuadráticas me entusiasman mucho porque nos ayudan a resolver problemas de la vida cotidiana. Están en todas partes. ¿Como los virus? Algo por ahí, pero estas sí nos ayudan. Por ejemplo, cuando caminamos por las calles, podemos ver estructuras que han sido construidas utilizando este tipo de funciones. ¡Es cierto! Como el arco que se encuentra en la Plaza de Armas de Tacna, por ejemplo. Así es. Encontramos parábolas en casi todos los lugares, pero no solo en estructuras, sino también, por ejemplo, cuando observamos la trayectoria de un chorro de agua que sale de una fuente. Miren, les enseño una foto que tomé el año pasado. ¡El circuito mágico del agua! ¡Qué chévere! ¿También has ido? Sí, fui una vez con mis amigos y amigas. ¡Qué bueno! A ver, Jonathan, y ustedes que nos están viendo también, ¿ya reconocen la forma de la parábola? ¿Cierto? Esta es la forma en la que se grafica una función cuadrática. Ahora, antes de seguir con esto, veamos 4 maneras de representar una función. La primera, podemos representar una función de manera verbal, utilizando palabras. Por ejemplo, para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, multiplicar la temperatura de Celsius por 9/5. Luego, sumar 32. Una segunda manera de representar las funciones es de manera algebraica, utilizando una fórmula o una expresión algebraica, como la del área del círculo, por ejemplo. También es posible representar una función utilizando una tercera vía, la gráfica. Así podemos ver de manera visual el comportamiento de la función,
sus intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento y sus puntos máximos y mínimos. Este gráfico, por ejemplo, es de la aceleración vertical durante un terremoto. Y por último, la cuarta manera de representar una función es mediante la representación numérica, donde utilizamos una tabla de valores. A la gráfica que se obtiene empleando únicamente los puntos determinados en una tabla se le conoce como diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Muy bien, ya tengo anotadas las 4 formas de representar una función. A ver, ¿cuáles son esos? Verbalmente, algebraicamente, gráficamente y numéricamente. ¡Felicitaciones, Jonathan! Realmente estás aprendiendo. Todo esto en la teoría puede resultar un poco complicado. Mejor, hagamos un ejercicio práctico. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol. Las cosas se están poniendo interesantes. Muy bien. Imaginemos que debemos maximizar los ingresos por la venta de boletos de un campeonato de fútbol. Y la situación es la siguiente. Si quieren, pueden tomarle una foto a la pantalla para que tengan a la mano todos los datos de esta situación. Veamos. Un equipo de fútbol juega en una cancha que tiene capacidad para 15.000 espectadores. Con el precio del boleto a 14 soles, el promedio de asistencia en juegos recientes ha sido de 9.500 espectadores. Un estudio de mercado indica que por cada un sol que baje el precio del boleto, el promedio de asistencia aumenta en 1.000. Primero, encuentra una función que modele el ingreso en términos del precio de boletos. Segundo, encuentra el precio que lleve al máximo el ingreso por venta de boletos. Tercero, ¿qué precio del boleto es tan caro que nadie asiste al partido y por lo tanto no se generan ingresos? Bueno, hoy en día nadie asiste a los partidos porque estamos en aislamiento social, no porque el precio de los boletos estén caros, ¿ah? Ay, Jonathan, te pasas. Pero esto es solo un ejemplo. Sigamos. A ver, lo primero que debemos hacer es reconocer los datos que nos ayudarán a dar respuesta a las interrogantes planteadas. Sí, claro. A ver, capacidad de la cancha, 15.000 personas. Precio del boleto para llevar al máximo ingreso, X. Cantidad de personas que ingresaron el último juego, 9.500. Y el promedio de asistencia aumenta en 1.000 personas. Muy bien. Ahora lo que debemos hacer es identificar la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es el ingreso y la representaremos con R de X. Y la variable independiente es el precio del boleto y lo representamos con X. ¿Ya lo tiene? ¿Por qué el ingreso es una variable dependiente? Ah, claro, me acabo de dar cuenta que es dependiente porque va a depender siempre del precio del boleto. Obvio. Así es. Ahora, ¿cuáles serían las cantidades que varían? Serían el precio del boleto y la cantidad de personas. En esta oportunidad sería el precio del boleto representado por X. Y para expresar la asistencia en términos del precio del boleto, debemos completar la tabla con expresiones algebraicas. En la primera columna escribiremos todas las expresiones verbales que necesitamos para dar respuesta a las preguntas planteadas. Y en la segunda columna escribiremos su expresión algebraica. ¿Hasta aquí me sigue? Sí, expresión verbal a la izquierda y expresión algebraica a la derecha. Listo. Para la expresión verbal precio del boleto, la representación o expresión algebraica es X. Para la expresión verbal variación que baja el precio del boleto,
Su representación algebraica es 14 menos x. ¿Por qué 14 menos x? Porque el precio del boleto en la situación es de 14 soles. Pero luego nos indica que este precio va a ir bajando, por eso es que le restamos x. ¡Ah, buena! Continuamos. Para la expresión verbal aumento en asistencia, su representación algebraica es 1000 que multiplica la diferencia de 14 menos x. ¿Y por qué 1000? ¿Recuerdas que apuntamos unos datos que nos iban a ayudar a responder las preguntas? Sí, aquí los tengo. Claro, aquí está. El promedio de asistencia aumenta en 1000 por cada sol que baja el precio del boleto. Ya ves, tú mismo te das las respuestas. Sigamos. Y para la asistencia de personas, su representación algebraica es 9500 más 1000 que multiplica a la diferencia de 14 menos x. Ah, yo sé por qué. Porque sería el promedio de asistencia, que es 9500 más el aumento en asistencia. ¡Excelente! Ahora sí, a partir de estos datos, elaboraremos una tabla del ingreso en relación al precio del boleto y la asistencia. Veamos. La tabla tiene 3 columnas. La primera columna hace referencia al precio del boleto. La segunda, a la asistencia de personas. Y la tercera, al ingreso total. Ahora realizaremos un ensayo con algunos montos del precio del boleto. Si el precio del boleto fuera 0, reemplazamos 0 en la columna de asistencia de personas, lo que nos da 23.500. Y para completar el ingreso, sabemos que debemos multiplicar el precio del boleto por la cantidad de asistentes, lo que nos da 0. Si el precio del boleto fuera 1 sol, reemplazamos 1 en la columna de asistencia de personas, lo que nos da 22.500. Y para completar el ingreso, debemos multiplicar el precio del boleto por la cantidad de asistentes, lo que nos da 22.500. Ajá, tenía razón. Esto está fácil. Entonces, si el precio del boleto fuera 2 soles, reemplazamos 2 en la columna de asistencia de personas, lo que nos da 21.500. Y para completar el ingreso, debemos multiplicar el precio del boleto por la cantidad de asistentes, lo que nos da 43.000. Oye, me acabo de dar cuenta de algo. Si seguimos haciendo este cuadro, llegaremos a ver un ingreso rentable, pero luego empezaremos a ver cómo este ingreso empieza a descender. ¿Vieron? Ahí está la parábola. Oye, Jonathan, ¿sabes qué otra cosa forma una parábola? ¿Qué? ¿Quién me está hablando? Yo. ¿Sabes qué otra cosa puede formar una parábola? Sí, ya sé que otra cosa podría formar una parábola, pero antes de descubrirlo, mejor nos vamos a un corte comercial y aprovechen estos minutos para seguir con la tablita que estábamos haciendo. ¡No se mueva! TV Perú. Somos todos. Un sitio donde uno entra y siente que ha viajado en el tiempo hacia el pasado. Hablo de la Quinta Jeren, que está ubicada en los Barrios Altos. Sobre este sitio se han tejido mitos, leyendas. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Sí, ya sé qué va a pasar.
Si me tiran un chorro de agua, la trayectoria de este formaría una parábola. Pero nadie quiere que pase eso, ¿verdad? Genial, me moría de sed. ¿En qué estábamos? Ah, sí, ya me acordé. Estábamos haciendo la tabla del ingreso en relación al precio del boleto y la asistencia. Liliana, ¿estás allí? Aquí estoy, Jonathan. Te salvaste de un buen chapuzón. Pero no nos distraigamos y sigamos con la situación. Si el precio del boleto fuera 12 soles, reemplazamos 12 en la columna de asistencia de personas, lo que nos da 11.500. Y para completar el ingreso, debemos multiplicar el precio del boleto por la cantidad de asistentes, lo que nos da 138.000. Y si seguimos el procedimiento, nos damos cuenta que cuando el precio del boleto es de 13 soles, el monto del ingreso empieza a decrecer, pues nos da como resultado 136.500. ¿Qué podemos deducir? Pues que cada vez que sube el costo del boleto a partir de 12 soles, el ingreso disminuye. Claro, justo eso lo decía antes del corte, que llegaríamos a ver un ingreso rentable, pero luego íbamos a observar cómo este empezaba a descender. Fue un análisis muy bueno, Jonathan. Como veo que estás entendiendo, seguimos entonces. Veamos la tabla más completa. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Será 138.000 soles el ingreso máximo? ¿Y 23 soles el precio más caro del boleto? Vamos a verlo más adelante, pero toma nota porque esto es importante. Recordamos que una función se puede expresar de 4 formas. Ahora vamos a ver la forma visual elaborando una gráfica. Llevamos los puntos de la tabla a un plano cartesiano para realizar la gráfica de la función. Observamos que la gráfica es una parábola y esta se abre hacia abajo. Entonces tiene un valor máximo. Ahora lo que tocaría corroborar es que si 138.000 soles es el ingreso máximo y si 23 soles será el precio más caro del boleto. Esta gráfica nos muestra que hay un valor máximo, pero no podemos determinar con exactitud cuál sería ese valor. ¿Y cómo haríamos para encontrar ese valor? Eso es justo lo que les voy a explicar a continuación. Para encontrar el valor máximo, vamos a tener que expresar el ingreso en relación al precio del boleto y la cantidad de asistentes en forma algebraica. Entonces, primero expresamos verbalmente el modelo. El ingreso es igual al precio del boleto por la cantidad de asistentes. Y a partir de la expresión verbal, establecemos el modelo o expresión algebraica que represente al ingreso en relación al precio de la asistencia. El modelo que buscamos es la función R, que da el ingreso para un determinado precio de boleto X. R de X es igual a X que multiplica a 9.500 más 1.000 que multiplica a 14 menos X. Pero, como sabemos, la forma general de la función cuadrática no es la expresión que tenemos. Entonces, desarrollamos la expresión de la siguiente manera. Ahora sí, ya tenemos el modelo de la función cuadrática que representa el ingreso. R de X es igual a 23.500 por X menos 1.000 por X al cuadrado. Y con esto hemos dado respuesta a la primera pregunta de la situación. Expresar el ingreso mediante un modelo matemático. ¡Ah! ¡Ya veo! Y con esta función cuadrática que acabamos de sacar, vamos a responder la siguiente pregunta. O sea, encontrar el precio del boleto que nos dé el máximo ingreso. ¿Cierto, Liliana? Ahora
Para dar respuesta a la pregunta 2 de la situación, analizaremos la función cuadrática que sacamos hace un rato. ¿La recuerdan? Era esta de acá. Veamos que es una función cuadrática de la forma f de x igual a que multiplica a x al cuadrado más b por x, donde el valor de a es igual a menos 1000 y el valor de b es igual a 23.500. Para determinar el ingreso máximo, analizamos el coeficiente de x al cuadrado y observamos que es negativo, porque a es igual a menos 1000. Entonces, siendo menos 1000 menor que 0, el valor máximo de f de x está dado cuando x sea igual a menos b sobre el doble de a, donde x es la variable independiente, a es el coeficiente de x al cuadrado y b es el coeficiente de x. Entonces, el ingreso máximo ocurre cuando x es igual a menos b sobre 2a. Recordemos que el valor de a es menos 1000 y el valor de b es 23.500. Entonces, reemplazamos en la expresión y después de desarrollarla, veremos que ya tenemos la segunda respuesta. El ingreso máximo se dará cuando el precio del boleto sea de 11 soles con 75 céntimos. ¡Wow! Ya todo está tomando forma. Ahora, con esta información, podremos comprobar si 138.000 era el ingreso máximo que podríamos llegar a tener. Liliana, ya sabemos que cuando el precio del boleto está 11 soles 75, vamos a obtener el ingreso máximo. Entonces, podremos reemplazar el valor de 11 soles 75 en el modelo matemático que representa el ingreso, ¿cierto? Así es. Veo que estás prestando atención, Jonathan. El modelo de la función cuadrática es el siguiente. Luego, reemplazamos x, que es igual a 11,75 en la función. Y nos queda de la siguiente manera. Lo desarrollamos para obtener el resultado y listo. Tenemos que el ingreso máximo es de 138.062 soles con 50 céntimos. Y esto solo sucede cuando el precio del boleto es de 11 soles con 75 céntimos. Ya lo resolvimos las dos primeras preguntas. Ahora, hagamos un repaso rápido. Recordemos las preguntas de la situación. La primera era, encuentre una función que modele el ingreso en términos del precio de los boletos. El modelo es ese que ven ahí, o sea, r de x es igual a menos 1000 por x al cuadrado más 23.500 por x, donde r de x es el ingreso y x es el precio del boleto. La segunda fue, encuentre el precio que lleve el máximo ingreso por venta de boletos. El precio del boleto que nos da mayor ingreso es de 11,75 soles, obteniendo con eso un ingreso máximo de 138.062 soles con 50 céntimos. Bien, ahora nos queda por responder la tercera pregunta. ¿Qué precio del boleto es tan caro que nadie asiste y por lo tanto no se genera ingresos? Bien, para determinar el precio del boleto más caro, primero debemos determinar que r de x, o el ingreso, es 0. Y luego lo reemplazamos en la función. Ahora dividimos entre 1000 cada uno de los términos para que no varíe la ecuación. Ahora factorizamos x. Y así obtenemos x igual a 0 o 23,5 menos x igual a 0. Como la expresión es de grado 2, obtendremos dos valores para x. Uno será 0 y el otro será 23,5. Por lo tanto, de acuerdo con la expresión de la función, el precio del boleto es caro cuando cuesta 23 soles con 50 céntimos. Y con este precio nadie asistiría al partido de fútbol.
23:50.